Buenos días. En primer lugar, me gustaría decir muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo soy maestra de inglés y doctoranda, que ya estoy en el quinto casi año de doctorado de la Universidad de Málaga con una continuación para conseguir la mención internacional, que estuve en Texas Woman University durante 7 meses. Ahora vamos a empezar la comunicación, que como ven todos, se trata de las subjetividades invisibilizadas entre la salud mental y la salud cerebral en mujeres con traumatismo craneoencefálico, y vamos a hacer un análisis cualitativo crítico literario de una memoria autobiográfica de la propia autora paciente, Torres Caro. Este trabajo aborda la relación entre el género, la salud, la legitimidad del sufrimiento en el contexto de la invisibilidad del daño cerebral, desde una perspectiva feminista e interdisciplinar que articula la antropología de la salud, la epistemología crítica y los estudios de género. El punto de partida de esta investigación puede ser esta pregunta clave: ¿por qué determinadas experiencias de malestar en mujeres son sistemáticamente infravaloradas, reinterpretadas o diagnosticadas de forma tardía dentro del sistema sanitario? A partir de esta cuestión, el estudio explora cómo las normas de género y de estereotipos persistentes de la hipersensibilidad emocional femenina influyen en la manera en la que se perciben, interpretan y tratan los sistemas neurológicos y cognitivos en mujeres. Mi línea de investigación analiza la relación entre género, salud y legitimación del sufrimiento en los traumatismos craneoencefálicos, como hemos dicho anteriormente, desde una perspectiva feminista, interdisciplinar y crítica de la salud. Los daños cerebrales, como en la mayoría de las mujeres, pues son invisibles, y en este caso lo vamos a estudiar tras un coma de casi un mes. El principal objetivo de este estudio es analizar cómo las narrativas autobiográficas de mujeres con traumatismo craneoencefálicos permiten visibilizar formas de sufrimiento dentro de la medicina, tal como la medicina narrativa. De forma más específica, el trabajo busca analizar cómo se construyen los relatos de la enfermedad en mujeres y además examinar cómo el sistema sanitario interpreta los síntomas cuando no encajan en categorías diagnósticas claras o la mayoría de las pruebas son normales, y visibilizar además los mecanismos de delegitimación de la experiencia femenina en contextos clínicos. Ahora vamos a ver el marco teórico que se basa en la antropología de la salud, la epistemología clínica y los estudios de género. Podemos ver cómo se construye el conocimiento médico entre la comunicación del doctor y del paciente. Se plantean además cómo debemos de aprender a escuchar el cuerpo, que a veces grita, a través de la narrativa de los pacientes, de la historia de los pacientes, dando valor más a sus voces mediante, aquí en este caso es el she storytelling, ya que la protagonista, paciente y autora, cuenta su propia historia desde el coma. Y se estudia la comunicación desde una perspectiva interdisciplinar, teniendo en cuenta la experiencia vivida de los pacientes. Los sesgos de género, tras deslegitimación clínica o traumatismos craneoencefálicos, se pueden analizar desde las narrativas autobiográficas feministas. El trabajo analiza los sesgos de género y cómo se construyen mediante el sufrimiento invisibilizado y no reconocimiento social. Además, se entiende que el sufrimiento es un fenómeno atravesado por relaciones de poder, de silenciamiento y de desigualdades de género, como en estas dos narrativas que tenemos en el estudio caso. Además, se estudia cómo la interpretación del dolor y el tratamiento médico y el reconocimiento clínico y social es bastante inestable y con desigualdades. Ahora vamos a ver la metodología que yo la voy a hacer a través de la metodología cualitativa, y el planteamiento del problema
es el paciente, la autora y investigadora, ante los síntomas tales como confusión mental, fatiga cognitiva, alteraciones de memoria, cambios emocionales a largo periodo de tiempo del traumatismo, tal como 18 años más tarde. Además, la confusión de los síntomas, vamos a ver las consecuencias directas que hay del retrasar el diagnóstico, por la confusión que hay entre la neurología y la psiquiatría, y son a veces ignorados por las clínicas médicas. Entonces debemos de tener predominio del objetivable y además evitar el riesgo al no diagnóstico neurológico. Y además, por ejemplo, a otros tratamientos. Aquí podemos ver un concepto clave de mi tesis, que es la misdualidad Torres-Caro, en el que yo trato la diferencia entre la psiquiatría y la neurología en pacientes con daño cerebral, porque esta distinción binaria está entre la salud mental y la salud cerebral, el cerebro y la mente, que se convierte en una herramienta para delegitimar la palabra de la mujer ante los síntomas, para diferenciar a lo propio que se consideraba históricamente como histeria, por tener cambios emocionales, por ejemplo, también de comportamiento, de sentimiento, con un discurso biomédico. Y hacer más pruebas y análisis y estudios del cerebro tras daño cerebral. El análisis narrativo, dentro de esta metodología podemos ver estas dos obras, La chica de la parada mental 1, 2025, Torres-Caro, y La chica de la parada 2, Torres-Caro 2026, que está todavía en publicación. Aquí podemos ver que se han analizado estas dos obras para los relatos de las mujeres, la invisibilidad de sus síntomas. Y aquí podemos ver el triple rol de la protagonista como autora, como propia paciente tras el coma y como investigadora ahora de su propio análisis del cerebro. Además, aquí ahora las van a poder ver las novelas como forma de producción de conocimiento y de salir del silencio. Es decir, la experiencia narrada no es solo un relato individual, sino es una herramienta que permite cuestionar las categorías médicas establecidas y ampliar la comprensión del daño cerebral más allá de lo estrictamente clínico y de las imágenes o las pruebas médicas. El análisis se centra en cómo la autora describe la dificultad por ser diagnosticada a tiempo, la tendencia del entorno sanitario a atribuir sus síntomas y causas emocionales a psicológicos en vez de neurológicos, la experiencia de sentirse no escuchada o no creída ante la sociedad o realmente no reconocida como misma paciente. Ahora vemos aquí otro concepto clave de la metodología de esta investigación, que es la dualidad emocional. Torres-Caro, que aquí vemos cómo se ve el retrato de las emociones, tal como contrariedad emocional y como vacío emocional. Empezamos con el inicio de la enfermedad, que fue el traumatismo craneoencefálico en 2006. Después vemos el retraso que hubo y mala comprensión en el diagnóstico tras la recuperación desde 2007 a 2017, y después en 2018 aparecen muchos más síntomas que ya veremos en otras comunicaciones, y aquí estamos tratando la dualidad emocional que pasó en 2024 tras lesión en la amígdala. Ahora vemos el análisis crítico de la primera novela. Aquí la tenemos en inglés y en español. Podemos ver cómo aquí la autora, como hemos dicho, está como protagonista y paciente. La unión del traumatismo y la antropología feminista propone comprender pues el significado de la parada mental, tal como ven en el título,
La parada mental hace significancia a el estado y tiempo en coma que estuvo la protagonista, y además desde la crítica feminista podemos ver cómo se cuestiona la tendencia a priorizar lo visible o invisible en las pruebas médicas. Aquí podemos ver la cuota que vamos a analizar, que tenemos la realidad y ficción, porque esta autobiografía une la realidad con la misma ficción, la posesión del Little Flame, la pequeña llama. Podemos leer todo. Mientras él pensaba, creía que el karma ya no tenía efecto sobre ti, igual que no lo tenía cuando estaba semidormida, dejándome el cuerpo dolorido tras la impetuosa arremetida del deseo, My Little Flame. Página 141. Aquí podemos ver cómo la narradora interpreta la situación desde su propia percepción. El uso de las apelaciones afectivas, My Little Flame, que le dice él, pues hace un posible seco de género en la construcción del deseo y de la misma culpa. Y además la relación asimétrica entre los personajes, él y ella. Ahora podemos ver el análisis crítico literario de la segunda novela, en la que podemos ver donde él está dentro de ella. Aquí podemos ver el segundo fragmento, que lo veremos a continuación, porque primero vamos a empezar con el mito de la hipersensibilidad. La hipersensibilidad emocional femenina tiene los estereotipos históricos que reducen los síntomas subjetivos de las mujeres. Además, ante la cicatrización del dolor y la invisibilidad de los síntomas, la tendencia a interpretar las dolencias físicas o cognitivas como ansiedad, estrés, pues malinterpreta los síntomas reales de las protagonistas y de las pacientes. Minimización sistemática y el no reconocimiento social. Porque además es la priorización del objetivable, donde se validan las lesiones cerebrales visibles, tal como por ejemplo las resonancias magnéticas, los TAC y las pruebas ante el retraso de diagnóstico. El traumatismo y la antropología feminista, podemos ver aquí cómo el daño cerebral va más allá de la parada mental, Torres Caro, porque une la neurología con la antropología crítica feminista. Además, esta unión puede comprender cómo el daño cerebral va más allá de la idea simplificada de ella. Busca unir la neurología con la lesión cerebral y el impacto social. Y desde la crítica feminista, la tendencia es priorizar lo visible o lo invisible en pruebas médicas. Ahora podemos ver la delegitimación de la experiencia. Como podemos ver, hay una justicia epistemológica ante la patologinación del malestar, el retraso diagnóstico y la ignorancia neurológica ante la comunicación entre el médico y doctor. Como vemos, en la ignorancia neurológica podemos ver que puede ser psicológico, emocional, neurológico, y aquí tenemos la clasificación autonómica y la alteración de los síntomas a nivel neurológico. Además, en la justicia podemos ver el enfoque interseccional que permite reconocer cómo el género y otras desigualdades pueden influir en la interpretación de los síntomas y en el acceso al diagnóstico. Como por ejemplo, aquí tenemos la novela The Brain of Fire de Susana Cahalan, en el que ella ha tenido mala interpretación de sus síntomas y no creencia, en el que la quieren enviar a un psiquiatra en vez de hacer más estudio del cerebro. Y menos mal que un doctor se paró en ella y con el dibujo del reloj que hizo
solo en un lado, pues entonces se pudo ver que tenía una alteración a nivel cerebral y la siguieron estudiando y salvando. Ahora podemos ver el estudio de la medicina narrativa de Sharon, 2006, que es muy importante en el relato del paciente como conocimiento clínico y el cuidado de los pacientes. Ahora podemos ver los cuidados inclusivos que no sugieren una diferencia entre la neurología de salud mental y salud cerebral y buscando una práctica clínica más equitativa. Ahora aquí ya podemos ver los resultados que vemos la división problemática de la salud cerebral, que se considera como salud mental, que tenemos una reducción clínica con la vivencia del paciente, que tenemos el daño invisible con las secuelas cognitivas sensoriales no reconocidas, después tenemos el sesgo, la invalidación de los síntomas que representan las mujeres, que son más característicos por el estrés, y después la investigación, que este caso estudio lleva como el She Storytelling de la identidad, que es la importancia de contar la historia para ser diagnosticada. Además, en los diagnósticos, como podemos ver, en los diapositivos de consulta y diagnósticos regulan la legitimidad de la palabra de las pacientes, marginando sufrimientos no alineados con narrativas clínicas lineales. Aquí podemos ver un enfoque feminista e interseccional en la salud. Y ante la identidad de la paciente podemos ver cómo es la importancia de considerar la historia dentro de la medicina, como hemos hablado antes, la medicina narrativa. Y la importancia de la comunicación entre el doctor y el paciente. Aquí vemos la cita que he dicho que estaba de la novela 2, que después iríamos a ver. Aquí tenemos la discusión en consulta entre el doctor y el paciente, en la que el doctor dice que como no veía las imágenes de las pruebas, y además hubo una discusión entre el paciente y el doctor, que mejor la próxima vez pidiera cita en un psiquiatra, no en un neurólogo. Y como conclusión, pues podemos decir que este trabajo muestra que los retrasos diagnósticos y los síntomas de las mujeres no pueden entenderse únicamente como fallos individuales del sistema sanitario, sino como el resultado más amplio de género, diferencia y conocimiento. Y además la importancia de tener la distinción entre salud mental y salud cerebral en pacientes con alguna alteración o alguna lesión previa, como es un daño cerebral. Y además que debemos de interpretar los síntomas en la mayor parte en las mujeres. Y finalmente este trabajo defiende que las narrativas autobiográficas son herramientas fundamentalmente importantes para repasar el conocimiento de los propios reconocimientos de las mismas pacientes, porque se reconocen a ellas mismas tras contar la historia. Además, como reflexión, me gustaría decir que en definitiva se trata de reconocer que el sufrimiento no siempre se ve, pero siempre existe y que su legitimidad no debería depender únicamente de su capacidad de ser medido. Y decir pues que muchísimas gracias por este tiempo y momento que me han escuchado. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en comentarme ahora, y aquí pueden ver mis redes sociales en el que también me pueden hacer alguna pregunta si quieren. Y tienen 2 QR, el primero de la novela 1, que ya está disponible en inglés, y en español la tengo yo misma, y la segunda está terminando la publicación este septiembre, y el otro QR lo tienen para mi página web. Muchísimas gracias.